Un saludo, amigas y amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente en una reflexión más en torno a la liturgia de la palabra. En este caso, la liturgia de la palabra de este domingo número 31 del tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final del tiempo ordinario, preparándonos prácticamente para la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y para disponernos a iniciar un nuevo año litúrgico más. En nuestro canal Metanoia tenemos acostumbrado siempre esta reflexión en torno a la liturgia de la palabra del domingo. En esta oportunidad quisiéramos detenernos someramente en la liturgia de la palabra de este 31º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Pero antes de esto, pongámonos en las manos del Señor a través de una breve oración para que sea Él el que ilumine nuestra reflexión, nuestra meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, fuente y dador de toda sabiduría, contigo está la sabiduría que te asistió cuando hacías todo cuanto existe. Mándala desde tu santo trono, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu divina voluntad. Madre mía Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, Ángel de nuestra guarda, intercedan por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad, la Sagrada Escritura nos va a hablar de diversas temáticas. En la liturgia de este domingo número 31 se nos propone la lectura del libro del profeta Malaquías en el capítulo número 1 como primera lectura de este domingo. Es una exhortación a los sacerdotes del Antiguo Testamento que podríamos decir también es válida para los sacerdotes del Nuevo Testamento y no solo para los ministros consagrados, sino también para todo aquel cristiano o creyente que quiere tomarse en serio su vida cristiana, su compromiso también evangélico. La lectura está tomada de los capítulos 1 preponderantemente, pero también tomamos algunos versículos del capítulo 2. Yo soy el Rey soberano, dice Dios al pueblo de Israel. Mi nombre es temible entre las naciones. Y aquí comienza ya la exhortación. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Estas palabras son bastante fuertes porque se dirigen a los sacerdotes, a aquellos hombres que por la tribu de Leví, por pertenecer a la tribu de Leví, algunos de ellos estaban sirviendo al culto de Dios. Y uno podría pensar, pero ¿cómo una persona consagrada puede olvidarse de Dios, puede alejarse de Dios? La Sagrada Escritura, ya en la primera lectura de este domingo 31, tomada del capítulo número 1 y 2 del profeta Malaquías, nos dice que eso puede darse. De hecho, se dio en la historia de la salvación, incluso en el Antiguo Testamento, y puede darse también en el Nuevo. En un momento histórico o en momentos históricos en donde a veces se advierte confusión, incluso en los mismos ministros de la Iglesia, la Sagrada Escritura nos ilumina y nos dice que eso no debe causar en nosotros más confusión. ¿Por qué? Porque eso es algo que se ha dado, que se puede dar y que se puede seguir dando. Pero por eso es necesario entender que hemos de basarnos en la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. O como nos decía el Papa San Juan Pablo II, las famosas 3 verdades que debemos de tener en cuenta todos los creyentes: la verdad de Dios, del mundo y del hombre, para no perdernos en el rumbo, porque los ministros consagrados podríamos incluso también perder el rumbo. Por eso es que el Señor exhortaba en el Antiguo Testamento a los sacerdotes de la Antigua Alianza. Si no me escuchan, dice, ¿puede un sacerdote no escuchar a Dios? Pues pareciera que, según la Escritura, sí, puede darse eso. Si no me escuchan y si no proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Si no se proponen dar de corazón gloria a mi nombre.
porque podríamos nosotros, ministros consagrados, o como también ocurrió en el Antiguo Testamento, los ministros consagrados, no dar de corazón, sino solamente de un modo superficial, sin comprometer verdaderamente nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida al Señor. Podríamos caer en una especie de simulación en el seguimiento de Jesucristo. Y eso es muy grave, sin duda alguna, porque al final eso no va a ayudar a que realmente el Evangelio pueda transmitirse con todo su esplendor. Y continúa la primera lectura de este domingo 31. Ustedes se han apartado del camino. Y aquí ya no solamente advierte como algo futurible, como algo que podría darse, sino como algo que ya se dio. Ustedes se han apartado del camino, dice a los sacerdotes de la antigua alianza, claro está, pero como hemos dicho, esta palabra sigue siendo viva y actual y puede aplicarse también para los sacerdotes del Nuevo Testamento, como también para todo creyente que tiene un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia o en su familia. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Hoy, pues, también en algunas corrientes dentro de la iglesia, podemos los sacerdotes, si nos adherimos a esas corrientes erróneas, pues apartar del verdadero mandamiento y de la verdadera ley, de la verdad del Evangelio, a muchos otros, porque en ocasiones nosotros estamos en primer lugar confundidos. Y por eso es tan importante que también oremos por los sacerdotes, pero que también los candidatos al sacerdocio y el sacerdote mismo siempre esté en una continua formación y en una apertura al Espíritu Santo para podernos nosotros también renovar y cimentar en la medida de nuestras posibilidades y según la gracia de Dios, en la verdad que viene de Dios y no en las corrientes de moda que muchas veces son atractivas, son llamativas, aparentemente agradamos con ello a muchas personas, pero en el fondo rechazamos y traicionamos a Dios. Y eso es algo muy triste y lamentable. Esto puede pasarle al sacerdote, puede pasarle al consagrado y también puede pasarle a cualquier creyente que tiene un cargo, porque también un padre de familia, hoy estamos también en la crisis de autoridad, no solamente podríamos decir de los consagrados en ocasiones, sino también en la vida familiar. Puede que el padre o la madre a veces se comporten quizás no como esos que son guía o luces para sus hijos e hijas, sino que también pueden confundir a sus hijos, pues dejándose llevar por las corrientes que el mundo va proponiendo pues en esta historia actual, ¿verdad? Por eso es que dice el texto, ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví, por eso yo los hago despreciables. Es una fuerte aseveración de Dios para con sus sacerdotes en este caso. Y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. Es decir, no con la objetividad, sino que cuando todo pues tiende a ser subjetivo, cuando todo es relativo, incluso cuando la fe tiende a ser considerada como relativa, entonces ahí no hay compromiso, ahí no hay, vamos a decirlo así, radicalidad, ¿verdad? Lo que hablábamos un poco en torno al sínodo y decíamos que ser radicalista es algo malo, pero ser radical es algo bueno y de hecho es algo que Jesús mismo vivió y practicó. En ciertos temas es importante ser radicales, porque ante la verdad no cabe una opinión, vamos a decirlo así, entre aquello de que tal vez sí, tal vez no, sino que ante la verdad o te comprometes o no te comprometes. Es lo que Jesús en parte se refería cuando decía, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. Es decir, ante la verdad del Evangelio, ante la verdad del seguimiento de Jesús, no caben medias tintas. Esto es lo que en el fondo significa ser radicales, no radicalistas, como hemos dicho. Por lo tanto, no basta solo tener un cargo, hay que ejecutarlo bien. Esa es la enseñanza de la primera lectura. No basta tener una consagración, hay que vivirla. No basta solamente llamarnos hijos de Dios, hijas de Dios, sino que es necesario serlo. No basta solamente aceptar o tener una misión,
sino que hay que saber trabajar para esa misión. Hoy pues la gente, como nos decía San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, ese documento precioso sobre la evangelización, la gente de hoy, si bien es cierto, pide maestros, pero más que maestros, pide testigos, testigos del Evangelio, porque de lo contrario, nuestra palabra será risible y no podrá ser objeto de consideración seria. Por otra parte, en el Salmo del día de este domingo número 31, vamos a leer el Salmo 130. Una de las estrofas es una invitación a la modestia. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, dice el salmista. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero. Esto es la modestia. La modestia es una virtud de la cual quizá en ocasiones poco se habla. Por lo general hablamos de la virtud de la caridad, que es la madre de todas las virtudes, la fe, la esperanza, en el ámbito más espiritual y cristiano, o también en el ámbito humano se habla de la fortaleza, de la justicia, de la templanza, de la prudencia. Pero si bien es cierto, estas son las grandes virtudes y las que dan origen a otras virtudes más, pero también es necesario hablar de la modestia. Podríamos decir que la modestia tiene un grandísimo valor, aunque no es de las virtudes principales o primarias, pero tiene un gran valor para poder ir viviendo y ejecutar de mejor manera las virtudes más grandes. En la medida vamos adquiriendo virtudes, vamos adquiriendo también capacidades, conocimientos, experiencias, pero si no las revestimos de la virtud de la modestia, todas esas grandes cosas que podemos ir forjando y logrando en nuestra vida, las podemos echar al traste. ¿Por qué? Porque la modestia va configurando en humildad todo aquello que vamos adquiriendo de bien. Sin la modestia, puede ser que todo lo bueno que vayamos haciendo en nuestra vida humana, intelectual, social, en nuestra vida, pues digámoslo así, académica, intelectual, en nuestra vida también espiritual, puede revestirse, desgraciadamente, de la soberbia, de la vanidad. La modestia es el antídoto ante la vanidad espiritual, ante la vanidad también corporal. La modestia es como la salvaguarda, el seguro, ese candado que ponemos para que no se nos corrompa lo bueno que vamos alcanzando en otras virtudes. Por eso la virtud de la modestia es tan importante para el creyente, para el ser humano. De hecho, una persona que no es modesta termina al final cayendo, decimos a veces popularmente, de modo así coloquial, cayendo muy mal. Pues una persona que se ufana con vanidad y con soberbia de lo que ha hecho, de lo que sabe, de lo que ha logrado, pues al final pierde en gran medida pues el valor de eso bueno que ha logrado o que ha hecho. Por eso es tan importante la virtud de la modestia, y de eso habla el Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, no pretendo grandezas que superen mi capacidad. Por lo general, el altanero, el soberbio, siempre pretende grandezas que superan su capacidad. ¿Por qué? Porque no es modesto. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 23, considera a la modestia como un fruto del Espíritu Santo. Como bien sabemos, los frutos del Espíritu Santo, a diferencia de los dones, son una manifestación de la presencia de Dios en nosotros, o mejor dicho, de la maduración de las gracias de Dios en nosotros, o de esa presencia de Dios en nosotros. La palabra griega en original que aparece en el texto de Gálatas 5:23 es prautes. Prautes puede ser traducido como mansedumbre o también como modestia. También puede ser traducido como humildad. Y es esa sencillez, pues, por la cual nosotros, a pesar de que logramos cosas buenas, no nos ufanamos, no nos llenamos de soberbia, a pesar de que tenemos esas cosas, sino que las aceptamos con sencillez, con humildad, pero sin creernos más de la cuenta o sin vernos superiores a los otros. Por eso la modestia es tan importante, no solamente para acercarnos a Dios, sino para acercarnos a nuestros demás hermanos.
Una persona sin modestia es también una persona con muchísima dificultad para entablar relaciones sanas y de amistad auténtica hacia los demás. Por otra parte, en la segunda lectura que vamos a leer en este domingo número 31 del tiempo ordinario, vamos a tomarnos del capítulo número 2 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en sus versículos del 7 al 9 y también el versículo 13. San Pablo hace tres cosas allí: hablarnos principalmente de la ternura por una parte, en un segundo momento decir de que no ha sido carga él para los demás, y también es como una invitación a no ser carga para los demás, y también a ser agradecidos por el otro. Son como tres actitudes que ayudan mucho a la convivencia sana entre los seres humanos y entre nosotros los creyentes. San Pablo inicia su carta diciendo: hermanos, cuando estuvimos entre ustedes los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. La ternura, el ser tiernos unos con otros es tan importante. Las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana, dentro de nuestra familia. Si bien es cierto, la ternura no es una sensibilidad exagerada o un ternurismo que nos hace no avanzar en una afectividad madura y seria o llena de fortaleza, pero sí la ternura es necesaria para ir desarrollando también un trato amable de unos con otros. En muchas ocasiones, muchos de los problemas que tenemos de relaciones interpersonales es porque nuestra ternura está ausente. Somos a veces un poco ásperos o repugnantes entre nosotros para decirnos las cosas. Siempre las buenas maneras son necesarias, pero en este caso la ternura aparece no solamente como algo fruto de la educación en la relación interpersonal, sino como un fruto de la relación con Dios en primer lugar, que se manifiesta hacia la relación con los demás hermanos. San Pablo dice con este sentido modo de hablar de que han tratado a los demás en la comunidad de Tesalónica con gran ternura, como una madre trata a su hijo en su regazo. Por lo tanto, los gestos, las palabras, las acciones con ternura no hemos de olvidarla. Quizás a algunos nos cueste más, quizás por el trauma, por la formación que hemos recibido, por situaciones que quizás hemos tenido, heridas del pasado, y nos cuesta expresar tiernamente ciertas cosas, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración hacia los demás. Pero es importante ir cultivando esto para que la convivencia humana sea cada vez mejor. Por otra parte, San Pablo habla de que él mismo no ha sido carga para los demás, sino que ha puesto su persona, su cualidad, sus habilidades, incluso sus defectos, ha tratado de rebajarlos de tal modo que no sea una carga su ser, su vida, para los demás. Si bien es cierto, en ocasiones los demás han de ayudarnos, porque eso es parte también de lo que Dios quiere que vivamos, dejarnos ayudar, como ayudarnos unos con otros, pero eso no se trata que vamos a abusar del otro, que vamos a hacerle la vida imposible al otro, sino que se trata de ser cada día menos carga al otro. Eso también San Pablo lo exhorta en la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y termina por el hecho de ser agradecidos con los demás. Hay que dar gracias por el otro, a Dios en primer lugar, pero también ser agradecidos por todo el esfuerzo, por todas las delicadezas, por todo lo bueno que muchas veces nos cuesta reconocer de las otras personas. Incluso, ¿por qué no decirlo? Hay que agradecer al otro incluso cuando nos pone a prueba, cuando nos critica, cuando nos trata mal, porque hasta eso también nos ayuda a crecer en nuestro carácter, en nuestra unión con Dios, en nuestra maduración de fe. San Pablo por eso dice que ahora damos gracias a Dios por ustedes, dice. San Pablo nos enseña a saber ser agradecidos por los demás, aun y cuando en ocasiones puede que nos cueste hacerlo, pero es necesario, porque eso nos ayuda a acrecentar, como he dicho, una sana convivencia. Terminemos con un breve comentario del Evangelio de este día, del domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo A. El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. En resumen, podríamos decir que es una invitación a la coherencia de vida y también a la modestia.
de la cual ya hablamos cuando comentábamos algo, el Salmo 130, que es el Salmo de este domingo 31 del tiempo ordinario. Pues bien, Jesús nos habla hoy en este capítulo 23 de San Mateo a la coherencia. La mayor autoridad no está en los discursos, en las palabras bonitas, en los gritos ponderados, sino más bien en la coherencia de vida. Por eso dice que en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Es significativo que Jesús exhorta a hacer lo que los fariseos dicen, porque a veces nosotros tenemos la tentación de decir, bueno, si esta persona, ¿para qué voy a obedecerle si ni siquiera él cumple lo que él predica? Bueno, pero Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, aunque no lo que ellos hacen. Aunque sean hipócritas, ustedes hagan lo que ellos dicen, si es verdadero, si es bueno, porque hay que hacerlo. Ahora bien, para aquellos que predicamos, para aquellos que tenemos cargos dentro de la iglesia, para aquellos que estamos invitados a ser también de alguna manera pues luz para los demás, Jesús hoy nos está diciendo que no basta solamente con las palabras bonitas, con las palabras verdaderas, sino que es necesario cultivar el buen ejemplo, porque no basta solamente hablar bien, sino que es necesario vivir con coherencia. Sin duda la crisis que muchas veces hay de autoridad, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra sociedad, es porque muchas veces hablamos de una cosa, pero terminamos haciendo otra. No solamente en ambientes públicos, sino sobre todo en ambientes privados. Puede ser que nosotros hablemos del amor, del respeto a los demás, de la pureza, etc., pero que en otros ámbitos, en el fondo, no sepamos vivir esa realidad. Por eso es necesario ser coherente, porque ahora más que nunca, como hemos dicho hace un momento atrás, más que maestros, aunque sigue siendo importante tener maestros, es importante sobre todo tener testigos. Por eso dice Jesús, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Aquí es en donde vemos la problemática de autoridad que muchas veces hay. Por eso, en ocasiones, o bien caemos en la incoherencia de la vida, que es una de las actitudes que se repite dentro de la iglesia, en familia, en lugares de trabajo, en comunidades, que personas pues decimos, acusamos, denunciamos esto o aquello, pero cuando se trata de examinar nuestra conciencia y de examinar nuestra vida, no procuramos realmente ser coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos. O en ocasiones también lo que hacemos es rebajar, ser muy superficiales, es decir, tratando de justificar que todos somos pecadores, que todos tenemos una naturaleza caída, que a todos el Señor nos va a perdonar, pero que por eso mismo debemos de siempre seguir luchando. Sin embargo, somos muy duros ante los que han caído o a los que fallan. De modo pues que hoy Jesús nos invita a tener una coherencia de vida, porque también en nuestro mundo social o político esto puede darse. De hecho, es lo que quizás más se da. Y cuando no hay coherencia de vida, si bien es cierto, todos tenemos nuestras incoherencias existenciales, pero una cosa es tener esas incoherencias fruto de nuestra imperfección humana, y otra es fomentar esas incoherencias, incluso acentuarlas y hasta justificarlas, de modo que no las aceptamos con humildad, sino que siempre estamos tratando de poner un pero, una argumentación para que los demás, de algún modo u otro, no nos digan nada ante nuestras incoherencias. Por otra parte, hay una invitación también a la modestia, hemos dicho, de la cual ya hablábamos. Al final de este texto de San Mateo, capítulo 23, también se nos habla de la modestia. Por eso Jesús, hablando de esa coherencia de la vida, también habla de la modestia, porque la modestia nos asegura ser sinceros, porque la modestia también, o la humildad,
nos ayuda a andar en verdad, decía Santa Teresa de Ávila. De hecho, la modestia, como fruto del Espíritu Santo, significa eso, no simular nuestra piedad, nuestra religiosidad, nuestra vida interior, sino que ser verdaderamente auténticos en nuestra piedad. La persona que tiene la modestia como fruto del Espíritu Santo es una persona que tiene una piedad sincera, una piedad de una sola pieza, que no solamente tiene una apariencia de santo o de santa o de espiritualidad, sino que realmente está unida con Dios. Por eso Jesús exhortaba a sus discípulos a que no se dejaran llamar padres, maestros, guías. ¿Por qué? Porque estos títulos los fariseos y los escribas los habían utilizado muchas veces para manipular a las grandes masas, para manipular a las personas, a la gente sencilla, para hacerles ver que ellos sí que eran cumplidores, cuando en realidad no lo eran. Por eso les exigían que les llamaran maestros, que les llamaran padres, que les llamaran guías. Por eso Jesús les exhorta a que cuando esas palabras se ocupan con soberbia o con vanidad, es un error y un pecado utilizarlas, y nunca deben ser utilizadas con afán de soberbia. En esto, algunos hermanos separados dicen, ven, aquí la Biblia dice que por eso a ningún sacerdote hay que llamarle padre. Y en parte tienen razón. Si esas palabras se ocupan con soberbia, pues claro, no hay que llamarle a nadie así. Pero si se buscan utilizar y vivirlas con actitud de servicio, de humildad, de un sincero servicio, no hay ningún problema. Por eso podemos llamar a los maestros, maestros, a los padres de familia y a los sacerdotes, en cierto sentido, por su paternidad espiritual, padres. Pero siempre y cuando son títulos que se vivan dentro de la humildad, del amor auténtico y también de la sencillez y de una sana actitud de servicio. De lo contrario, y es a eso a lo que se refiere Jesús, a nadie hemos de llamar o de dar dichos títulos. Por eso, pues, en este sentido, Jesús nos está exhortando a tener una modestia en el trato también de aquellos bienes, de aquellos cargos, de aquellas cualidades que muchos de nosotros hemos llegado a obtener o alcanzar por gracia de Dios y de esta vida que Él nos concede. Pidamos al Señor, pues, que todas estas luces que hoy nos invita a tener la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, podamos irlas cultivando poco a poco, sabiendo que siempre podemos ser mejores, siempre podemos ser más luz en medio de nuestro mundo. Que Dios nos ayude a todos. Bendiciones y hasta la próxima.